Ya, mi amor. Quiero que vayan conmigo a Romanos. Una carta Paulina, ¿cierto? Escrita en un griego, ¿qué? Pues están en clases de griego. Jurídico, ¿cómo se llama? Capítulo 8. Dice la bendita palabra de Dios. Quiero que vamos a leerla desde el 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo hacen preguntas, ¿cierto? Pero dice, gracias, ¿qué? Doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, hace un giro. Y vamos a ver el giro que hace, porque si usted estudia Romanos 7, sin estudiar Romanos 8 queda incompleto. Amén. Totalmente incompleto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Sí, mío, póngame la nueva traducción viviente. Y hoy vamos a ver, la pregunta es, ¿en qué estamos andando nosotros hoy? ¿O quién está gobernando nuestra vida hoy? ¿La carne o el Espíritu? Y esa es la pregunta que tenemos que respondernos al final. ¿Qué gobierna tu vida hoy? Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por tu palabra. Quiero que incline su rostro, cierre sus ojos por un momento y pueda decirle al Señor, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque sé que hoy vas a hablar a mi vida y vas a hacer que al final yo tome una decisión. No mañana, Señor, sino hoy, de rendirme completamente a tu Santo Espíritu, para poder vivir una vida ya no en mis fuerzas, sino con el poder que tú me has dado, Señor. Hoy te lo pido, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, evita cualquier distractor, Señor, que tu palabra haga el efecto que tenga que hacer en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mira que en Romanos 7, eso lo vimos el Jueves Santo, el apóstol Pablo describe una lucha interna que hay entre el hombre y ¿qué? Y la carne o el pecado, ¿cierto? Y es como si el apóstol Pablo muestra que uno quiere hacer algo, ¿cierto? En nuestra carne queremos hacer algo, pero finalmente ¿qué pasa? No lo hacemos. Queremos obedecer, pero a veces no lo podemos hacer. Y esa es la lucha constante que el apóstol Pablo está mostrando, que siempre terminamos haciendo lo malo. Lo que usted no quiere hacer, lo termina haciendo. Pero resulta y pasa que en Romanos 8, él da un giro glorioso. Desde el 7:25, es como si alguien estuviera atrapado en una cárcel. Y el apóstol Pablo viene y le dice, pero venga, alguien como si usted estuviera atrapado en una cárcel, luchando constantemente, atrapado en sus propios pecados. Pero viene el apóstol Pablo y hace algo maravilloso. ¿Y presenta a quién? A Jesucristo. Es como si usted esté en la cárcel y el Señor Jesucristo abre la puerta. Para darle solución a esa lucha interna. Amén. Entonces aquí dice, en el versículo 1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a ¿qué? Es decir, que si alguien ha recibido a Cristo, ¿en qué debe andar? En el Espíritu.
Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado. En esa traducción dice, porque ustedes pertenecen ¿a quién? A Cristo. Y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado. Entonces, si Cristo ya nos libertó, ¿por qué seguimos viviendo como esclavos? ¿Verdad? Nos ha libertado del poder del pecado, que lleva ¿a qué? A la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, dice, la ley de Moisés no podía salvarnos. La ley ¿para qué fue utilizada? Para mostrarnos que era pecado. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es que débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Es decir, se hizo hombre. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tiene sobre nosotros. Amén. Es decir, el pecado ya no lo domina usted. Y si lo está dominando, es porque usted está andando en la carne y no en el Espíritu. Dios ya nos dio el poder para vencer el pecado. El que diga, es que yo peco porque siempre es muy difícil. Es que no puedo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él ya nos dio el poder, ¿para qué? Para dominar ¿qué? Para ponerle fin al dominio que el pecado tiene sobre nosotros. Versículo 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Del versículo 5 en adelante, vamos a ver cómo ustedes saben que están dando. El apóstol Pablo nos va a dar unas señales claras y va a decir, para que usted al final de ese mensaje diga, pues yo estoy andando en la carne, o yo estoy andando en el Espíritu. Usted mismo va a concluir de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a aprender qué significa andar en el Espíritu, porque no sabemos a veces. Venimos a la iglesia, llevamos años en la iglesia, familia, pero seguimos atrapados. Amén. Y sentimos que hay pecados que nos dominan y nos controlan y nos subyugan, y nosotros no hemos podido ser libres. ¿Sabe por qué? Porque estamos luchando desde nuestra carne. Pero Él dice que nos dio una nueva ley, nos dio un nuevo poder. ¿Para qué? Para vencer el pecado, para que el pecado ya no tenga dominio sobre mí. Amén. ¿Quién está gobernando tu vida hoy? Es la pregunta. Porque si es la carne, mira, si usted no mata la carne, y no le estoy diciendo que vaya y se la carne asquerosa. No, yo no le estoy diciendo eso. Ahorita vamos a ver cómo usted mata las obras de la carne en usted mismo. Amén. Entonces aquí vemos que, ¿cómo se hace eso? Si usted no mata la carne te va a terminar destruyendo a ti. Porque dice que el que sigue la naturaleza pecaminosa, ¿qué se conduce? ¿Y qué es la muerte? La separación. Entonces, versículo 5. Voy a leer, ustedes la van a tener ahí, vamos a leerla en la Reina Valera y de paso acá. Porque los que son de la carne, mira cómo piensan los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí dice, piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados, si usted está bajo el control del Espíritu Santo, va a pensar que las cosas que agradan a Dios. Número 1, porque usted quiere saber quién está gobernando su vida o en qué está andando usted. Mire su manera de pensar. Revísela. ¿Cómo está pensando usted? Anoche hablábamos del campo, anoche hablábamos de una batalla silenciosa. ¿Se acuerdan las mujeres que estuvieron? Y las que no, que Dios las bendiga.
Vimos la batalla silenciosa de la mente. ¿Y dónde comienza todo? Aquí. Con un pensamiento arranca todo. Por eso el apóstol Pablo es enfático en decir, venga, cambie su manera de pensar, eduque su mente. Usted no puede dejar que cuanta basura le llegue a su cerebro, a su mente, usted la debe dejar pasar. Anoche hacíamos una dinámica, ¿se acuerdan las mujeres? ¿Se acuerdan? Catija, ¿se acuerdan? Pienso, analizo, me detengo, ¿qué más? Comparo, filtro, decido, enfrento, capturo y venzo. Ese es el proceso que usted debe hacer con sus pensamientos. ¿Qué debe hacer con sus pensamientos? Detenerse a decir que estoy pensando. Después, ¿qué debe hacer? Un filtro. ¿Esto es verdad o esto es mentira? ¿Esto es de Dios o esto es del viejo Satan? ¿Qué más debe hacer? Lo enfrento. ¿Cómo lo va a enfrentar? Tenemos diferentes herramientas según la segunda de Corintios 10. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas? Anoche las mujeres. La palabra de Dios, la oración, la fe, la autoridad. En esa hora, todo pensamiento, yo lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. No deje que sus pensamientos anden ahí, haciendo en su mente lo que quiera hacer. Usted tiene la capacidad de decidir qué deja entrar y qué tiene que sacar. Pero imagínense si nosotros, yo les ponía el ejemplo a las mujeres anoche. Si usted quiere que las aves carroñeras no estén tratando de venir a hacer nido en su mente, ¿qué debe hacer? Estarlas ahuyentando. Empezar a sacar la basura que hay en su mente y en su corazón. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo ahí en el versículo siguiente, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, es decir, enfocarse, todas sus acciones, cuando usted decide enfocarse, proyectarse, hacer que todo gire en torno a lo que usted está pensando, ¿qué dice? Es muerte, pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. Todo comienza con un mal pensamiento. Y si no, busquen ahí Mateo 15, 19. ¿Qué dice? Los homicidios, ¿de dónde vienen? De aquí. Las envidias, ¿de dónde vienen? De aquí. ¿De dónde viene el adulterio? Primero usted no procesó, primero usted no lo maquinó, no lo deseó. Todo arranca así, familia. De aquí en adelante, hágase un compromiso. Coloquen la mano aquí, diga en su corazón, diga yo. Nombres, yo. Alexandra, José, Andreita, Olga, yo. Voy a filtrar de ahora en adelante mis pensamientos. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, dígale ahí, Espíritu Santo, limpia mi mente y transfórmala. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué dice Mateo mientras busco aquí en la agüita? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan a la contaminan a la comer con las manos sin lavar, contaminan a Atrás. ¿De dónde sale el robo? el corazón. Primero usted no lo pensó. Sí. La mentira, aquí. Todo sale de lo que hay en su mente. Es decir, los deseos, dice, mira, la mente carnal produce muerte, pero la espiritual produce vida y paz. Amén, así es. Ay, es que yo no tengo paz para dormir. ¿Qué se la pasa? Pensando. ¿Qué vio antes de irse a acostar? ¿Por qué los niños empiezan a afectarse? Porque ven videos de zombies y empiezan a tener miedo en la noche. ¿Sabe usted cómo cuida su mente? Con lo que usted ve y con lo que usted escucha.
Dígame usted que escucha y yo le digo quién es usted. Dígame usted que se la pasa viendo y yo le digo quién es usted. Había la señora, ¿no? En un trabajo. Parecía un ventilador. Veía pasar cuantos muchachos jóvenes y eso le bailaban los ojitos a la señora. Ya una señora de edad. Y ella dijo, es que yo no sé por qué se me pasan tan malos pensamientos. Y al rato dijo, no, tan buenos. Y yo le dije, bueno, ¿y usted qué la pasa bien? Ah, no, yo me la paso viendo puras novelas mexicanas con ciertos prototipos de hombres. Entonces la señora no contaba qué era lo que se la pasaba viendo y por eso parecía un ventilador. Veía pasar un muchacho y por ahí se le iban los ojos, porque su cabeza, su mente estaba siendo alimentada con esas cosas. Entonces, la mente produce muerte. ¿Qué dice ahí en el versículo siguiente? Por cuanto los designios, en esta traducción, ¿qué dice? Por cuanto los designios de la carne, ¿qué? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Versículo 7. Porque la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Usted no pretenda obedecer a Dios desde su carne. No lo va a poder hacer. Por eso es necesario que usted tenga el Espíritu Santo para que lo haga. Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, recibe ¿qué? Poder. Recibe algo que se llama poder. Amén. Diga conmigo, poder. Gálatas 5:16, ¿qué dice? No se dejarán llevar por los impulsos. Si usted ve que el Espíritu Santo ¿qué? ¿Quiere? Entonces usted no se dejará llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y el 17 ¿qué dice? Porque la naturaleza pecaminosa siempre va a desear hacer ¿qué? Lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 7. Es decir, siempre va a desear hacer lo contrario, es enemistad contra Dios, que quiere hacer el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que están contrarios a la carne. Perdón, ¿sé qué dicen? ¿Y yo por qué tengo que perdonarlo? Si él fue el que me hizo daño. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y ahí sigue diciendo, pero usted tiene el poder. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve hoy. Así si se duerme, al menos se llevó esto hoy. Amén. Amén. Que usted entienda que tiene poder. Que la mente y la naturaleza carnal se oponen. Y usted desde su naturaleza carnal no puede agradar a Dios. Amén. Versículos ahí siguiente. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces usted no puede decir que vive en el Espíritu cuando su mente está llena de basura. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si su mente está llena de basura, revísela, porque usted no está andando en el Espíritu, mi hermano. Digan aleluya. Cuando usted renueva su mente, cuando usted tiene el Espíritu Santo, cuando lo tiene avivado, usted comienza a renovar su mente, porque dice la Biblia que somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso dice la palabra. La mente, familia, es como un jardín. Si usted no le hace mantenimiento a su mente, ¿qué pasa? La mala hierba crece solita. Entonces usted tiene que empezar a limpiar su mente. Haga un inventario. Bueno, yo que me la paso pensando.
Como dice el hermano que canta, si supieran lo que estoy pensando, pues coloque, ¿yo qué estoy pensando? ¿Esto es verdad o esto es mentira? Si es mentira, Señor, tu palabra dice que esto no es verdad. Yo voy a hacer tu palabra y saco todo pensamiento que no proviene de parte tuya. Todo comenzó con un mal pensamiento. David, ¿se acuerdan de la vergüenza y la caída de David? El gran cantor, el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó? Un día X se levantó, mientras todos estaban en tiempo de guerra, se levanta este hombre y va y mira y ve una mujer y se le pasó un mal pensamiento. ¿Y el pensamiento qué pasa? Mira, eso es así. Usted del pensamiento pasa a una acción. Y de la acción se vuelve un mal hábito o un buen hábito. Si usted hace cosas buenas, pues se vuelve un mal. ¿Y el hábito qué pasa? ¿A dónde pasa? Después de que alguien tiene un hábito, eso hace parte del carácter. Es decir, si usted quiere formar su carácter, tiene que empezar ¿dónde? Aquí. Pensando bien para que tenga buenas acciones, de las buenas acciones cultiva un buen hábito, del buen hábito tiene un buen carácter. Así es. Entonces, eso es lo que pasa. Evalúe sus pensamientos, filtre lo que piensa. Acuérdese que el campo de batalla, usted todos los días está en guerra, aunque no lo sepa. Usted todos los días está en una guerra aquí y usted ni se ha dado cuenta, ni sabe, ni está por enterado que está en una guerra. Y lo peor es que usted tiene las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted las tiene ahí, pero ¿qué? No las usa. ¿Se sabe un versículo? Por lo menos. Apréndase un versículo porque lo va a necesitar para esta lucha constante. Amén. El Espíritu Santo no le va a recordar algo que usted no se ha aprendido. Entonces, evalúe su manera de pensar. Tiene la palabra, tiene la fe, tiene la autoridad, tiene el Espíritu Santo. ¿Qué más quiere para no pecar? Dios no solamente dice que no debemos pecar, nos dio todas las herramientas, todas usted las tiene. Mira ahora lo que dice el versículo 10. Pero si Cristo está en nosotros, mira cómo lo dice el apóstol Pablo, presten atención acá. Pero si Cristo, versículo 10, vamos. No, el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, mira lo que dice el apóstol Pablo. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Vamos a leerlo acá. Pues ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, si usted está siendo controlado por la carne, ¿qué ha pasado con el Espíritu? O no está, o lo contristó, o lo resistió, o estaba blasfemando de él. El apóstol Pablo dice, son controlados por el Espíritu. Los que no están dominados por la carne están siendo controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿qué es lo que está diciendo? Voy a hablarle en términos santanderianos. Pablo les está diciendo, si en verdad o si realmente ustedes tienen el Espíritu Santo, pues demuéstrenlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A ver, que se vea. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mira, si es que de verdad el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos necesitan recibirlo hoy. Amén. ¿Cuánto vamos a recibir a Cristo hoy? Yo creo que todos. Por si la mosca, por si viene, por si nos morimos hoy. Mire, por pura lógica, es necesario que usted hoy o avive el Espíritu o lo reciba. Amén. Número 2, ¿cómo usted sabe que está andando en el Espíritu? Primero, por su manera de ¿qué? De pensar. Número 2, por su manera de vivir.
¿Cómo está viviendo usted? Y aquí está hablando del estilo de vida, la forma como usted se relaciona de moral, está hablando de moral, la forma como usted se relaciona con Dios y con quién más, con los que nos rodean. con lo que nos rodea. A veces decimos, Señor, te amo, yo te amo tanto, tanto, Señor. Yo te amo, pero tanto, tanto que yo estoy dispuesto a hacer lo que quieras. Y va caminando y ve que viene el que le cae mal y se cambia de hacer. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué dice Primera de Juan? No lo busque, ustedes me la deben saber. Primera de Juan 4:20. Que si no amamos a los que están con Que si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano, su hermano, ¿qué dice? ¿Que es un qué? mentiroso. Mentiroso. Porque si no ama a lo que puede ver, ¿cómo puede amar a lo que no puede ver? Amén, así es. Por eso el apóstol Pablo dice, si es que el Espíritu está en ustedes, pues demuéstrenlo. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? En nuestra manera de vivir. En la manera como usted se comporta con otras personas. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice ahí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, pero si Cristo está en vosotros, ¿eso cómo se llama? Comunión. Si Cristo está en vosotros, ¿cómo se llama? Comunión. Una persona que anda en el Espíritu vive en comunión ¿con quién? Primero con Dios y luego ¿A través de quién? Del Espíritu que mora en usted. ¿Usted está viviendo en comunión con el Espíritu Santo? ¿Está seguro que el Espíritu Santo mora en usted? ¿Está seguro? Conoce al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no hay sello de salvación. Dice la Biblia que Él es el que nos sella. Él es el que dice, este es salvo o este no. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice que entonces no le pertenece a quién, a Cristo. Entonces usted tendría que empezar a evaluar su salvación. Porque es que a veces nos vendieron un evangelio donde le dice, cree en el Señor Jesucristo, haga esta oración de fe y ya. Usted no tiene que hacer nada, usted ya es salvo. Imagínense donde dice bajado el ladrón de la cruz y luego se metió en la iglesia. ¿Ya estaba regenerado? ¿Ya era un santo? Todos estarían, ninguno estaría haciendo lo que estamos haciendo nosotros hoy. Todos estarían pero con las manos en el bolsillo. Porque el Espíritu Santo, cuando usted empieza a tener comunión con el Espíritu Santo, Él, ¿qué hace? Empieza a santificarnos. Y eso se llama santificación progresiva. ¿Será que uno cambia así? No, pero tampoco se puede demorar 20 años cambiando. Pablo, ahí saluda a la que tiene a su lado. Vive en comunión. Y si usted está viviendo en comunión, usted va a empezar a mostrar cambios. Transformación. Versículo, ¿en dónde estamos? En Cristo viven ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Mira, familia, cuando usted vive según el Espíritu, usted da fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es benignidad? ¿Qué es la benignidad? ¿Qué es benignidad? Ser amables, ser cortés, ser benigno. Cuando usted llega a salud, eso es el fruto del Espíritu Santo. Es amoroso, es paciente, tiene dominio propio. ¿Cómo se desarrolla el dominio propio?
Pues cuando yo empiezo a tener comunión con quién, Dios. a través del que mora dentro de mí, ¿quién es? El Espíritu Santo. Usted empieza a desarrollar. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Usted está dando fruto? Usted día tras día se esfuerza en decir, mira, pensamiento, voy a ser paciente. Lo hago, voy a empezar a tener actos de paciencia. Hasta que se vuelva ¿qué? Hábito. Hasta que usted ya llega a un carácter y dice, soy paciente. Pero no lo va a hacer solo. Usted tiene diariamente que ponerse un reto, familia. A ser más amoroso, a ser más pacífico, a ser más paciente. Desarrolle la paciencia porque el Espíritu le da el poder para hacerlo. Entonces usted empieza, hoy, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar de ser iracundo. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a vencer esa ira que me controla. Vamos a ejercer el dominio propio. Yo voy a desarrollar el dominio propio. ¿Qué empieza a hacer? Cambio. Si usted es capaz de controlarse cuando abre la nevera y no se come ese arequipe que usted dice, uy, o esa empanada un miércoles, usted dice no. Usted ve que pasa mi empanada los miércoles que terminamos liderazgo, usted dice, qué pena, pero yo hoy estoy trabajando mi dominio propio. Vas a ver, si usted es capaz de controlar su forma, dicen en Santander, no, suena feo, ¿cierto? Si usted controla su forma va a poder controlar a los hombres la cremallera. A su hijo, en vez de enseñarle el celular, enséñale que tenga dominio propio. Porque si su hijo no tiene dominio propio, no va a poder controlar la cremallera. Y sí me están entendiendo, ¿cierto? Estoy hablando de cremallera. Enseñe, desarrolle paciencia, desarrolle amor. Hoy diga, voy a abrazar a todo el que me encuentre. Hoy voy a desarrollar la benignidad, voy a ser amable, voy a saludar, aunque me cueste, mi carne no está gobernada por mi naturaleza pecaminosa. En mí gobierna Cristo. Y voy a saludar. Y háganlo. Dice que ya no tiene el poder, entonces ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren. Venga, ¿vamos bien? Como asustados. Los como asustados también. Respiran. Dice que todo lo que respira, alabe al Señor. El Espíritu atrás da vida. Porque ustedes ya fueron hechos justos. ¿Qué es la justicia? A mí me gusta, me enseñaron esta semana algo que se llama conceptualizar. Es decir, en sus propias palabras lo que es un término. ¿Qué es justicia? Ya sabemos que Dios nos declaró justo, pero justicia para con los hombres, ¿qué es? Bueno, se la voy a definir. Justicia es vivir como una persona declarada que justa. ¿Y qué es que Dios nos declaró justos? Que somos, que no tenemos que culpa, ¿cierto? Pero dice que una persona justa vive en rectitud conforme al carácter de Dios y sabe mantener buenas relaciones. ¿Cómo estamos de relaciones, familia? Porque ahí está, en su manera de vivir. ¿Sabe cómo alguien evidencia que el Espíritu Santo está en usted? Por su manera de comportarse con los demás. ¿Cómo se comporta usted con los demás? ¿Saluda cuando llega? ¿Pide el favor? ¿Cómo nos estamos comportando? O usted de los que llega al trabajo y allá viene la chismosa. Uy, allá viene la que pelea por todo. ¿Cuál es el calificativo que usted tiene? ¿Cómo le han puesto calificativos? Porque usted sencillamente no ha podido dar testimonio del Espíritu que mora en usted. Mira, hay personas que le meten filtro a todo, pero no a su carácter. Eso se les sale.
Usted las puede llevar, dicen que ahora las mujeres hay que llevarlas ¿a dónde? A piscina. Y a los hombres, ¿a dónde los llevamos? Dicen que la barba de un hombre es el maquillaje, ¿será cierto? Eso dice. Lo nuevo la Biblia. José, dicen que la barba de un hombre es el maquillaje, que se quita la barba y luego cambia totalmente. José, yo no dije nada, es su suegra. Perdón. Entonces, familia, el que vive en el Espíritu, el que anda en el Espíritu, ¿da qué? Frutos. Frutos de arrepentimiento, dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. ¿Se acuerdan de Juan 15? Cuando habla de que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Y qué dice? Y el pámpano que no dé fruto, ¿qué? Será cortado. Y el que dé fruto, ¿qué dice? Será podado para que lleve más fruto. ¿Y la poda duele? Es decir, si usted ya desarrolló impaciencia, Dios lo va a seguir podando para que ya no desarrolle solo paciencia, sino bondad. Póngase una meta diaria a desarrollar algo que a usted le cuesta. Algo. Amén. Amén. Digamos eso, ayúdenme ahí con la administración. 3 monedas en la mano completa. Digamos, recibo, sacúdese ahí donde está. Diga César, diga conmigo, recibo esa palabra. Y vemos acá que cuando usted empieza a tener comunión con el Espíritu Santo, Él le ayuda a tener buenas relaciones para con los demás. ¿Qué dice la Biblia? Procurar la paz. En lo que depende de ustedes, procure la paz. Sea misericordioso con otro, sea amable, sea cordial. Pero hay personas que de verdad llegan a su casa y ni saludan, llegan a otra casa y no saludan, llegan a la iglesia y menos. Mano, desarrolla al menos eso. Desarrolla el saludar, el ser benigno, el ser amable. Y empiece desde ya. Versículo, ayúdenme a buscar a Efesios 4:32. ¿Qué dice Efesios 4:32? Sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Sabe qué dice Filipenses? Filipenses 2:12. Mira lo que dice Filipenses de una persona que anda en el Espíritu. 2:12. Una persona que anda en el Espíritu, familia, mira lo que hace. Esfuércese por. ¿Es usted salvo? Esfuércese por qué. En otra traducción dice, ocúpese de su salvación. ¿Qué es ocuparse? Es enfocarse, es hacer, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Mira, hay una diferencia, familia. Hay gente que hace caso, pero hay gente que obedece. Hay una diferencia enorme. Hacer caso es porque toca, y hay gente que le hace caso a Dios. Toca ir al culto, toca, pero hacer caso es con regocijo. Perdón, obedecer es con regocijo. Cuando usted obedece a Dios, Señor, yo voy a ser paciente, lo voy a hacer con gozo. Usted está obedeciendo. Ay, me toca ser paciente porque allá Alexandra me puso a decir que tocaba desarrollar la paciencia. Eso es hacer caso. Mejor no nada. Porque Dios ve la actitud. ¿Hacer caso qué es? Hacerlo porque no. Pero obedecer ¿qué es? Regocijándose en hacer la voluntad
de Dios. Amén. Eso es obedecer. Y mientras usted, lo que dependa de usted, ocúpese de qué? De dar evidencias de su salvación. Eso es una persona que anda en el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo vive diferente. Y a eso el Espíritu Santo empieza a hacer la santificación progresiva. Yo necesito que usted se evalúe hoy. Hoy, hágase una pregunta a usted mismo. Diga a mí mismo, diga así, mí mismo. ¿Qué cambios reales he tenido últimamente? Diga así, mí mismo, para que se como que le hablen a su alma. ¿Qué cambios he tenido últimamente? ¿Estoy siendo transformado? Pregúntese. Estoy siendo transformado. ¿Estoy cambiando o me estoy justificando? Estoy justificando. ¿Sigo teniendo los mismos comportamientos con las personas? ¿Sigo faltando el respeto y ni siquiera pido perdón? ¿Sí? Pues cambiemos. Hay mucha gente que dice, ay Dios, no, Dios tiene el control, y se la pasan cantando la canción, que Dios tiene el control, ¿sí? Pero de lunes a sábado parece que el control lo tuviera otro. Menos Dios. Miren, nosotros dejamos de llegarle de sorpresa a la gente a las casas, porque los que nos íbamos sorprendidos éramos nosotros. Primero llamamos, vamos a visitar. Pilas. Cambie a la emisora cristiana. Porque el dominio propio también se desarrolla en la casa. Si usted no es capaz de tener en orden su cuarto, ¿cómo va a tener en orden su corazón? Si usted no es capaz de ordenar sus bolsas, no espere que Dios me meta las cosas. Empiece a desarrollar el dominio propio en doblar sus bolsas y decir, bueno, ven aquí. Vaya, mire, conforme ustedes tienen el cuarto, así está su vida. Conforme tienen su computador, así está su vida. Si su computador está sucio, ¿por qué su vida se lleva una vida así? Me gusta vivir en el cuarto y quiero tenerlas cada vez carroñeras cada ratico, haciendo que huelen cuando usted mismo le tiene alimento para que venga. Y las aves de carroñeras me refiero a Satanás y sus demonios. Número 3, ya. Usted no puede decir que el Espíritu vive en usted y hacer como si no estuviera. O usted muestra evidencias de salvación, o vaya, acepte a Cristo y recíbalo otra vez. Amén. Amén. Porque el que anda en el Espíritu es de Cristo, y el que anda en el Espíritu es una persona que ha sido salvada. Y el que anda en el Espíritu camina en el Espíritu. Versículo 2. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Número 3, ya vimos en la manera de qué. ¿Cómo se sabe si está en la carne o en el Espíritu? Por su manera de pensar y de vivir. Vivir es que relacionarse, ¿cierto? Como usted se relaciona con Dios y con los demás. Ahora, por la manera de ser. Usted vive según lo que es. Y dice que lo que piensa el hombre, ¿eso qué? Eso dice Proverbios. Lo que piensa el hombre, eso es usted. Entonces, en el versículo 12, venga, ustedes no vivan como deudores, ustedes no le deben nada a la carne, lo que está diciendo el apóstol. Pero hay gente que parece que le debiera a la carne, que está en obligación de hacer lo que la carne dice que haga. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Usted ya no es deudor, usted ya no le debe a la carne. Usted, su deuda que ha sido pagar. Entonces, usted no es ningún deudor, usted no es deudor de la carne, usted no está obligado, le está diciendo en otras palabras, usted no está obligado a obedecer la carne. Es decir, si usted lo hace es porque quiere, no porque tenga la obligación de hacerlo. Usted no está obligado a pecar, usted no peca porque quiere.
porque tiene el Espíritu Santo, tiene el poder, tiene la palabra y usted lo sigue haciendo. ¿Porque quiere? Ya no puedes decir, no, es que yo me voy al capítulo de Romanos 7 y digo que el apóstol Pablo quería hacer, sí, pero vuelvo y le digo, si usted lee Romanos 7 y no lee Romanos 8, usted quedó incompleto. Porque usted se está aferrando a una verdad, pero el mismo capítulo 7, él abre la puerta a la solución. ¿Y cuál es la solución? Arrancamos leyendo. ¿Quién es? Dice, pero gracias a quién? A Jesucristo. Entonces usted ya no es deudor de la carne. Usted no le debe nada a la carne. Usted peca porque quiere. Es como cuando Dios nos dice, usted vive, pero usted vive como esclavo. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Sí o no? Pues si viven obedeciéndola, ¿qué pasa? Y no solamente físicamente, espiritualmente. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hace morir, ¿cuál es su deber diario? Hacer morir las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? ¿Y cómo las deben hacer morir? Mira, ¿cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5:19, alguien que lo lea rápidamente. Y alguien que me busque, pero que lee con voz de trompeta. Efesios 4:22, que así como alaba también lea la palabra. Efesios 4:22, para que vean ahí una palabra que quiero mostrarles. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad. Usted tiene diariamente que hacer morir la idolatría. Ay, no, pastor, yo no idolatro imágenes. Vaya, mire cuál es su ídolo en el corazón. Hechicería, hostilidad. ¿Será que tenemos que hacerla morir diariamente? Porque a veces somos hostiles con las personas. La pelea, los que dicen, paz esta reina, y su mamá le llora. Oye, de verdad, hay gente que está brava para pelear. Están listos, pero para pelear. Se lo ve, están listos, pero ayer hacíamos un ejercicio de enfrento. Y casi que la mayoría se les grabó esa, pasaban y hacían todas, pero la que más se les grabó era esa. El de la pelea, estamos listos para pelear. Viste de las señores de las cadenas. Eso. Celos. ¿Morir? ¿Tratamos morir? ¿Arrebatos de qué? De ira. Ambición. Hagan morir la ambición. Egoísmo. Las discordias. La división. Oye, ¿usted sí sabía que fulanito me dijo? No dice nadie. Me contaron por ahí. Bueno, diga que fue usted. Envidia. Borracheras. No, eso no pasa en esta iglesia, ¿cierto? No, me ocurre. Finanzas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Por si se le escapó uno. Pero usted puede ver, hagan esta tarea de manera devocional. Búsquese todos los listados de la Biblia, del Nuevo Testamento. Los listados, los que están así: envidia, borrachera, cómo debemos pensar en lo bueno y lo justo, ¿sí? Todas las listas y analícenlas. Esa va a ser la tarea. Entonces, usted tiene que decidir diariamente por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. ¿Quién tiene Efesios? Efesios 4:22. Pero duro. Si no le pide ayuda ahí, hágale. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Está qué? ¿Qué significa viciado?
Que tenemos un qué? Un vicio. ¿Y es difícil salir de ese vicio? Preguntemos a Necesita. No, Necesita que está durmiendo. ¿Es difícil salir de un vicio? Pues nuestra carne está enviciada. A los muchachos, los que han caído en vicio, ¿es difícil? Después de crear estructuras. Y su antigua manera de vivir. Me gusta mucho la Reina Valera en ese versículo, que está viciado. Es decir, usted diariamente debe batallar con un qué? Con un vicio. Pero vamos a decirlo en términos santiandarianos: batallar con mañas y resabios. Haga morir sus resabios. Haga morir sus viejas mañas, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Debe de ser resabiado. Dígale que está una novela. Dígale que está una, haga morir los vicios de su vida. Dígale, ayúdame ahí. Che, mira que haya charido a mi nena. Dígale, haga morir los vicios. Dígale al que está a su lado. Haga morir los vicios. Debe ser resabiado. Debe ser mañoso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No sea mañoso. Haga morir los vicios. Ay, no, pero es que yo no fumo, yo no tomo, yo soy perfecto. Yo voy derechito para el cielo y me tienen corona. ¿Y la paciencia para cuándo? Hay gente que la pasa, ¿no? Yo tengo el don de exhortación, yo tengo el don de liberación, pero ni siquiera han sido capaces de liberarse a sí mismos. Bueno, entonces usted es libre de decidir. Apunten estas palabras. Diariamente cambie su manera de pensar, de hablar, de sentir y de desear. Acuérdese: PHSD. Pensar, hablar, sentir y desear. Cuando usted cambia esas 4 cosas, usted está teniendo algo que se llama transformación. Su manera de pensar, de hablar. ¿Por qué de hablar? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted está llena de chismes, pues ¿qué va a hablar? Chismes. Ahí en la cosa hay una señora que vende chismes. Oye, hizo un 3er piso a punta de chismes. ¿Usted imagina el corazón de esa mujer cómo está podrido? Entonces, en su manera de ser, el pecado, familia, no se negocia, se desecha, se domina. Si usted no arranca el pecado de raíz, ¿qué pasa cuando usted no arranca una mala hierba? Vuelve y crece. Una vez una hermana me decía en otra iglesia: ay, es que yo con él estamos en un proceso de conocernos. Yo veo el apartamento, pero no, pastora, no se imagine que nosotros dormimos juntos. Bueno, en la cama sí, pero él duerme con las piernas para allá y con las piernas para acá. Y yo casi que digo: ay, sí, ¿cómo decirle? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, haga morir. Usted voluntariamente decide hacer morir aquello que te está controlando. Identifique, escribe ahí malos hábitos. Diga, esta semana tengo una tarea: identificar ¿qué? Malos hábitos, mañas, vicios, resabios. Díganme así, colóquenme en el cuaderno, apunten. Esta semana, ¿qué voy a identificar? Mañas, vicios, ¿qué más? Resabios, ¿qué más? Malos hábitos, malos pensamientos. Vamos a identificarlos. Si usted tiene un mal hábito de comer, sufre de colesterol, triglicéridos, y come tripa, chunchulla, rascatripa, mano, pues empiece a bajarle. Al pastor, y aquí en adelante al pastor, por favor, ayúdenme, porque él va a empezar en un proceso
en esa área. Pues si me lo van a invitar, de pronto un chocolatico con paz. No, entonces, mira, el pecado no se negocia, se desecha, se domina. Debe empezar a identificar primero cuáles son esos malos hábitos. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a empezar a reemplazarlo? ¿Por qué? Si es un mal pensamiento, ¿cómo lo va a reemplazar? Por un buen pensamiento. Si es una mentira, ¿por qué lo van a reemplazar? Hagamos un ejercicio para que aprendan. Si vienen pensamientos como usted no puede, usted no va a ser capaz y usted se preparó para hacerlo, ¿qué debería decir? En esta hora, Señor, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta hora llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿vamos a identificar qué? Los malos vicios. Vamos a identificar esos malos vicios. Eso. Los miércoles, por favor, por aquí, ser empanadas. A tu esposa una mandarina. A tu esposa una mandarina. Acuérdense de algo, porque los malos hábitos que forman, ¿el qué? El carácter, el ser. ¿Ves? Si usted quiere empezar a ser íntegro, pues tiene que crear. Si quiere ser paciente, ¿qué debe crear? Pues la paciencia. Si quiere ser, estamos hablando del ser amoroso, ¿qué tiene que cultivar? El amor. Si usted quiere ser libre, ¿qué debe hacer? Pues vivir como libre. No dejar que el pecado entre y haga las suyas. Versículo 14. Dios santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra característica de los que andan en el Espíritu son ¿qué? Guiados. Pues todos los que son guiados por el Espíritu, ¿qué son? ¿Qué somos? Hijos. Usted no es esclavo, usted es hijo. Siga leyendo. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos papito. Cuando dice Abba Padre, es como si le estuviéramos diciendo a Dios papito. Pero de una forma también cariñosa. Y dice, recibieron el Espíritu de Dios cuando los adoptó. ¿Sabe qué pensamos? Que tenemos un mal concepto occidental de la adopción. Pensamos que cuando dice que somos adoptados, ¿somos qué? Recogidos. Pero en el concepto romano, cuando se habla de adopción, familia, es un término muy bonito. No significa que está inferior a un hijo natural, no. Una persona que ha sido adoptada en el contexto romano recibe los mismos beneficios, recibe los mismos bienes, la misma herencia, el trato, su vida pasada es forrada y tiene nuevos derechos y todas sus deudas, por eso dice, ya ustedes no son deudores. ¿Por qué? Porque ya todas sus deudas, usted ya es adoptado, usted fue hecho hijo de Dios, y por ser hijo de Dios, todas sus deudas, todos sus pecados han sido cancelados. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora mi pregunta, decía que el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu. ¿A usted quién lo está guiando? ¿Su corazón o el Espíritu? Porque déjame decirle algo. Dice que el corazón es ¿qué? Engañoso y ¿qué? Perverso. ¿Quién está guiando sus decisiones? ¿Su corazón, su carne o el Espíritu Santo?
Porque los que son hijos de Dios son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo que le guíe. Si vamos a ir los últimos versículos que nos quedan. Pues su Espíritu se une, ¿qué? Para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que sin el Espíritu Santo no hay salvación? ¿En qué sentido? Que no tiene el Espíritu Santo, no ha sido sellado. ¿Quién es el que dice este es hijo o este no es hijo? Atrás, Pablo. Él es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Usted le puede preguntar al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo soy hijo de Dios, y Él dará testimonio de usted. Eso es lo que está diciendo en el versículo. Y en el versículo siguiente dice: y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? De Dios. Es decir, usted ya pertenece a una nueva familia. Y hay alguien que atestigua de eso, y es el Espíritu Santo. Usted es heredero y dice, y coheredero. ¿Qué es coheredero? Dile, ¿qué es coheredero? Que participa en la herencia. Es alguien que está coheredero ¿con quién? Con Cristo. Es decir, usted participa de los privilegios, de la herencia, de todo. Usted comparte, Cristo comparte de su herencia para con sus escogidos. ¿Y cuál es esa herencia? La eternidad, la comunión con el Padre. Usted hoy día puede tener comunión con el Padre por medio de esa herencia que nos ha dado por medio de Jesucristo. El reinado en que estamos juntamente con Él. Dice, y si herederos también coherederos con Cristo, si es que ¿qué? Perdón, ¿dónde vamos? De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Mira, no hay tierra prometida sin desierto. Ya para terminar, búsquese en Hebreos 5:8 y van a ver por qué cuando usted es hijo de Dios, usted necesita padecer. Van a ver. ¿Qué dice? Que aunque era hijo de Dios, ¿aprendió qué? ¿Por qué? Leámoslo en la Reina Valera. aprendió, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo se aprendió a obedecer? Padeciendo. Por los padecimientos. ¿Cómo aprendemos a obedecer? Por los padecimientos. Cuando usted padece, cuando usted sufre, aprende a obedecer. Es decir, usted ya pertenece a una familia y a una nueva familia. Estamos en una nueva familia en Cristo. Por lo tanto, somos hijos de Dios. ¿Y entre nosotros qué somos? Hermanos, hay algunos que parecen primos. Usted los quiere tener lejos, pero bien lejos, ¿no? Pero aún dice la Biblia que somos hermanos. ¿Está obedeciendo o usted está haciendo caso? ¿Sí se acuerdan la diferencia? ¿Qué es obedecer? Con gozo, con regocijo, así como cuando cantamos el rumbo para la iglesia, algunos decían, bueno, Jesucristo, solo decían eso. Pero aprendamos a obedecer, no hacer caso. ¿A qué? A obedecer. Pongámonos de pie, familia. Hoy es un buen día para que usted deje de justificarse y decir, no, es que yo ya no puedo vencer este pecado. Porque hoy Él nos ha dicho que nos ha dado todas las herramientas para que usted lo venza. Si no, si usted dice, no, yo no lo puedo vencer, usted está diciendo que la muerte de Cristo no fue suficiente. ¿Amén? ¿Escucharon? Cuando usted dice, yo no lo puedo vencer, usted está diciendo, la muerte de Cristo no es suficiente.
Y Él dice que Él ya pagó y venció nuestros pecados. Póngase de pie y decir, rendir hoy su vida al Espíritu Santo. Entreguen esas áreas que han sido gobernadas por la carne. Pídele al Espíritu Santo que te ayude aquí en adelante, no mañana, hoy. Y va a empezar a cultivar esos buenos hábitos, esas disciplinas espirituales. Va a empezar usted a hacer morir pues las obras de la carne. Va a empezar a hacer morir esos resabios. Dígale, Señor, yo no quiero ser más resabiado. Yo no quiero ser más mañoso. Yo no quiero vivir más en ese vicio. Yo necesito que me santifiques. Cambia mi manera de pensar. Pero ayúdese, porque no puede dejarle. El Espíritu Santo necesita que usted tenga la disposición y la voluntad. Por eso nos dio libre albedrío para escoger, para hacer. Señor, gracias por tu palabra. Hoy vemos, Señor, en tu palabra que hacer morir las obras de la carne parecían imposible porque lo estábamos haciendo desde nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Pero gracias doy a Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, porque, Señor, aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. Gracias doy al Señor Jesucristo por venir a vencer en la cruz y llevar en su cuerpo todos nuestros pecados, Señor. Yo no quiero, Señor, hacer que tu muerte, Señor, sea en vano, oh Dios, porque estaría blasfemando contra ti, Señor. Estaría diciendo que tu obra no es suficiente. Bendigo a los que están en cámara, Señor, que cuando oigan este mensaje sean transformados por ti, Señor. Que el Espíritu Santo, si mora en ellos, Señor, les transforme, Señor, y si no, que los reciban para que puedan empezar a evidenciar la transformación en sus hogares, en su casa, a nivel personal, en sus trabajos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero que ahí donde se está, por lo menos empiece hoy con algo. Dígale al Espíritu Santo, usted a qué va a hacer morir hoy. No diga todo, pero empiece hoy con algo. A veces empieza con algo pequeño. Si es una relación pasada, si es un pasado,